Bueno, tenemos para hablar con Manolo Marrero, que él es exdiputado del Parlamento Canario. Vamos a hablar con él, ya hemos hablado de este tema con él un par de veces, pero yo creo que es importante seguirlo comentando, ¿no? Porque a veces, yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero a veces viendo lo que uno ve a lo largo del año, sobre todo también ahora la Semana Santa y tal y cual, llega uno a pensar en qué estado estamos. ¿Somos realmente un estado confesional? Dice una cosa la teoría y la práctica otra? En fin, todas esas cosas vamos a hablarlas con Manolo, que lo ha investigado bastante. Manolo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Digo que has estudiado bastante el asunto, el caso y tal, y yo no sé si coincides conmigo en el planteamiento que estoy haciendo, ¿no? Que mucha gente se preguntará qué estado es el que tenemos cuando vemos lo que vemos, cómo actúa la clase política, cómo actúa todo en torno a la religión. Sí, bueno, antes que nada, pues bueno, darle los buenos días a nuestros oyentes y desearles que tengan mucha paz. Hmm. Eh, en primer lugar, con Parece, respecto al parece, asunto, perdona Manolo, parece que ahora venía escuchando yo, parece que el tema iraní, Trump está atacando de duro ahora, no ha esperado a medianoche, ¿no? Parece. lógicamente, no estamos, estamos en una situación donde precisamente, fíjate tú, no sé si viste una imagen o nuestros oyentes la han visto, no, hace muchas semanas, del presidente de Estados Unidos, el psicópata de Donald Trump, sentado en la Casa Blanca rezando, rodeado de pastores evangelistas y demás, todos apoyándose las manos unos en Hmm. otros y las manos en su espalda Sí. y rezándole pues a su Dios. Por otro lado, Netanyahu encomendándose a su Dios, los dos países que agreden Irán, y a su vez el, el gobierno de Irán también, pues en definitiva también un Estado teocrático, aunque en este caso es el país agredido, o sea, con lo cual digamos que están atravesadas esta guerra concretamente y las disculpas que se ponen a veces, pues atravesadas por la cuestión religiosa. El factor común Todo es Dios, parece, ¿no? El factor ¿eh? común, Dios, ¿no? Sí, 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 sí. Todos reclamando que son los designios divinos los que los dirigen a esta guerra y de manera especial, en este caso, los dos que la han iniciado y que agreden, ¿no? Hmm. Esta noche, por ejemplo, se cumple la enésima prórroga para que se abra el estrecho de Hormuz, pero lógicamente Trump, que dice estar negociando, eso es mentira, pero que según plantean los iraníes no se está negociando nada, pero que en definitiva, pues fíjense que hace un tiempo decía que iba a mandar allí al ejército para salvar a las mujeres de las garras del régimen iraní, para implantar la democracia. Ya a continuación se olvidó de eso y dijo que iba por el petróleo. Y lo primero que hicieron fue bombardear una escuela y matar a las maestras y en total unas 180 niñas, incluidas la mayoría en una escuela en un amanecer cuando estaban yendo a la escuela esas chicas, ¿no? Y frente a eso, pues lo que ha hecho es también declarar que ese Estado al que dice que iban a salvar de las garras y que iban a apoyar y que de hecho se ha demostrado ya fehacientemente que esas revueltas que tuvo el régimen iraní recientemente estaban financiadas por Estados Unidos y con armas incluso suministradas a los opositores, resulta que, bueno, que ahora dice que como no se abra el estrecho de Hormuz, va a reducir a ese país de 90 millones de habitantes a la edad de piedra. Es decir, esa gente que al mismo tiempo se está encomendando a su Dios, que no sé qué más, luego demuestra no tener piedad ni con las personas, los considera como unos infrahumanos a los demás, los considera bestias, los considera que no llegan a la categoría de personas siquiera, ¿no? Pues entonces uno dice, ¿qué puede uno confiar? Y si Y trasladas a qué eso Dios a se nuestro país, encomienda, a qué Manolo, Dios se encomienda este claro, individuo, claro. ¿no? Y si trasladas esto a nuestro país, hay mucha gente que clama por su Dios y sin embargo, por ese Dios, y sin embargo, son partidarios de la guerra también aquí nosotros, entre nosotros. Sí, bueno, nosotros desde Europa Laica, como sabes, milito en Europa Laica, que la semana próxima
A finales de la semana próxima tendremos en Almagro, Ciudad Real, un congreso donde viene gente de diversos países, donde también hay un laicismo más avanzado, como puede ser en Francia, en México, en Uruguay, hay países en el mundo y donde muchísimas repúblicas, donde la separación Iglesia-Estado está mucho más clara que en este país, donde decimos que desde el año 78, con la aprobación de la Constitución, somos un Estado aconfesional, pero en la realidad no se cumple. Pero eso está en el papel, eso está en el papel, pero no en la práctica, ¿no? ¿O qué? Que defendemos respecto al tema de las religiones el que hay una ley de libertad de conciencia, donde efectivamente la religión forma parte del ámbito privado de las personas, ¿no? Y bueno, la gente se organiza como mejor crea, uno se organiza en una religión, otros en otra, otros en ninguna, pero todos podemos convivir desde el respeto y sin ningún privilegio. Y esta es la cuestión, la de los privilegios, es algo que está anclado, es decir, porque precisamente desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cito aquí, por ejemplo, a un profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, que se llama Antonio Manuel, que es amigo, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, desgraciadamente esta revolución, la de la caída de los derechos feudales, siempre fue abortada en España por quienes nos mantienen anclados en la eterna edad media de su escudo, la cruz y la corona. Dice, en pleno siglo XXI, Iglesia y Estado siguen siendo dos hermanas siamesas cosidas por el bolsillo. Y a cada intento político de separación para incorporarnos a la modernidad, sobreviene una reacción visceral por puro instinto de supervivencia. Lo que no podíamos imaginar ni en la peor de nuestras pesadillas es que precisamente ahora la Iglesia perpetrara el mayor expolio de la historia de España, ilegítimo, inmoral, injusto, inconstitucional, antidemocrático y consentido. Yo creo que ese es el marco del que vamos a hablar, ¿no? Que es el tema de las inmatriculaciones, como tú planteabas en la presentación de esta charla. Es decir, pensemos que, por ejemplo, en Canarias, islas como Tenerife, pensemos que en Tenerife las tropas castellanas, etcétera, y la dominación, la conquista de la isla se produce terminando el siglo XV, es decir, ya Cristóbal Colón, casi unos 6 años antes, 8 años antes, había pasado camino de América, ya en 1496 precisamente, ¿no? Cuando entran las tropas y termina la conquista de la isla de Tenerife por parte de las tropas castellanas, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos que se empiezan ya a plantear que la gente construye iglesias, ermitas, fortificaciones, escuelas, le ponen una campana, le construyen una casa para el cura y todo se amobló y se pagó con las aportaciones y a espaldas del vecindario, ¿no? Pero si damos un salto en el tiempo sencillamente, de que eso fue ocurriendo durante siglos, ¿no? Hasta aquí, en estos últimos 5 siglos, pero anterior en otros lugares, como en la península, pues muchísimo antes, ¿no? Pues el gran salto y no se modifica esa costumbre hasta que en el año 33, ¿no? El gobierno democrático de la Segunda República decretó que todos esos bienes eran propiedad pública y que la Iglesia disponía de los templos para el culto religioso. Es decir, si son construidos por el pueblo, son del pueblo, son propiedad pública, y la Iglesia se le cede los templos para el culto religioso. Pero ¿qué pasa? Un golpe de Estado en este país, la guerra del 36 al 39, dictadura durante casi 40 años, y es precisamente en el año 46 cuando esa relación entre Iglesia y Estado posibilitó que los obispos tuvieran poderes extraordinarios para inmatricular bienes, pero solo con una excepción. Los lugares de culto no se podían inmatricular, no se los podía inscribir la Iglesia Católica para ello. Pero desde ese momento, desde el año 46, con la ley hipotecaria del franquismo, miles de propiedades de los pueblos fueron pasando a manos de la Iglesia. Pero claro, llega la Constitución del 78 y teóricamente quedan abolidas las leyes franquistas, se proclama la separación de poderes Iglesia y Estado, y esa prerrogativa inmatriculadora del
que era propia del nacionalcatolicismo, que tenía que estar también abolida de alguna manera, continuó vigente, ¿no? Con todo el descaro del mundo. ¿Y qué pasaba? Que los obispos, desde esa fecha del 46 en adelante, se constituían en fedatarios públicos, es decir, como si fueran registradores de la propiedad, ¿no? Pero es en el año 98, con Aznar gobernando, cuando lo que se hace es, cuando se estaban tramando todas estas cuestiones de corrupción que estamos viendo ahora estos días en los tribunales, ¿no? Las de los gobiernos de Aznar y tal, que todos, prácticamente ya casi todos sus ministros han pasado por la cárcel, ¿no? Desde el momento, ¿no? Pues lo que hizo fue, publicó un decreto ley que pasó a la chita callando, ¿no? Pasó desapercibido, que permitía ese decreto ley que la jerarquía eclesiástica inmatriculara también lo que en el franquismo y en la República no se le permitió, que eran los lugares de culto. Fue peor entonces. Los lugares de culto, es decir... Pero con Franco eso se repitió, digamos que se respetó un poco el tema, y luego el tiempo pasó y después fue más negativo todavía, ¿no? Claro, que en el año 98 es que modifican a través de un decreto ley y a la ley hipotecaria, el reglamento de la ley hipotecaria, y plantean que la jerarquía eclesiástica puede inmatricular también los lugares de culto y con ello se pudo apropiar del patrimonio histórico, ¿no?, de los pueblos y de las ciudades. Ese fue el gran pelotazo, ¿no? Los obispos no duraron ni un instante en ese tiempo y en un espacio pues muy breve de tiempo, desde el 98 hasta 2015, se convirtió la Iglesia española en la mayor inmobiliaria posiblemente de toda Europa, ¿no? Entonces, casualmente en el año, fíjate tú, eso fue en el 98, pues en el año 2007, alguna gente en Navarra se enteró de que había miles de propiedades de los pueblos navarros que se habían inmatriculado en pocos meses por el precio de una campana, decían ellos en aquel momento, ¿no? Entonces se hizo una plataforma de vecinos y vecinas y tal, y con ayuntamiento para recuperarlo. Hubo un escándalo tremendo al respecto, ¿no? Y curiosamente, tanto cristianos como laicos se unieron frente a los obispos con plataformas vecinales y tal, que fueron surgiendo en todo el Estado. Y ya en el año 2015, el gobierno del PP, de Rajoy, acusado por la ciudadanía, ya estaba acosado totalmente por la opinión pública y por la evidencia del escándalo y de la Unión Europea también, no lo olvidemos, cambió la ley Gallardón, esa que permitía a los obispos inmatricular. Pero ¿saben qué pasó? Que no la declaró inconstitucional, con lo cual todo lo anterior que habían hecho quedaba vigente, ¿no? Quedaba en vigor perfectamente, ¿no? Y permitió que la Iglesia se pudiera quedar con todo lo que se había inmatriculado hasta entonces. Pero hay que añadirle que el PSOE, que empieza a gobernar Pedro Sánchez a continuación, primero en un gobierno solitario y luego con Unidas Podemos, pues, ¿qué hizo? Que lo consintió también, mientras a la galería se le decía otra cosa, ¿no? Yo recuerdo siempre que en el año 2015 hicimos una concentración de Europa Laica frente al Congreso de los Diputados, que había una pancarta que decía: se buscan 50 diputados o diputadas o senadores libres. Y era con la finalidad que presentaran un recurso de inconstitucionalidad para recuperar esos bienes inmatriculados, porque era inconstitucional la norma. Justicia. Pues ¿sabes qué pasó? Claro. En 2015 no se consiguieron esas 50 firmas de representantes públicos. Mi madre. Y eso en aquel momento tenía más de 50, lógicamente. Entonces, ya para cerrar un poco el círculo, ¿qué pasa? En la legislatura, hace 3 legislaturas, en septiembre de 2016, se aprobó en el Parlamento Canario una proposición no de ley, tal, donde se decía que se hiciera un inventario, que se ayudara a los municipios a recuperar, etcétera. Pues nada, a pesar de haberse aprobado por mayoría absoluta, por unanimidad, en 2020, que les habla, le solicitó por escrito al gobierno canario el inventario, y la respuesta fue que no tenían ningún inventario de lo que había. Entonces, le solicité a la mesa del Parlamento que me diera el listado de bienes, se lo pidiera a los 88 municipios de Canarias, que me diera el listado de bienes exentos de IBI, y respondieron unos 13 municipios nada más, y solamente con la lista realmente 2 o 3 de ellos, los demás me remitían al catastro, a no sé qué, a cosas así, ¿no? Entonces,
ya cerrando el círculo totalmente de este tema de las inmatriculaciones hasta la fecha de hoy, fue en febrero de 2021, el Ministerio de la Presidencia y de memoria que también es de memoria democrática, publicó un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el registro de la propiedad del año 98 en adelante, ¿no? Pues ¿sabe qué pasaba? Que entre el 1 de enero del 98 y hasta la ley de 2015 se inmatricularon a favor de la Iglesia Católica un total de 34.961 fincas, de las que se había expedido nota simple informativa, de las cuales 20.014 eran templos o dependencias complementarias a los mismos, y 14.947 a fincas con otros destinos, terrenos, solares, viviendas. Y en Canarias, concretamente, de esas 34.961, se inmatricularon entre el 98 y el 2015 532 bienes, de los cuales 407 no tienen certificación. Es decir, simplemente la Iglesia dijo, esto es mío y esto es mío, punto. Y se lo apuntaron a su nombre. De ellos están 256 en la diócesis tenerife, la diócesis nivariense, y 276 en la diócesis canariense. En total, pues, fijémonos, pues, el 76% de las propiedades que la Iglesia inmatriculó en las islas de 1998 a 2015, el 76% no tiene documentación acreditativa de propiedad. O sea, la totalidad de las 21 que hay en La Gomera... No tiene, pero lo siguen teniendo, ¿cómo es el asunto? Claro. O sea, es propiedad de ellos, y como resulta que la ley, la modificación esa se anuló en el año, te había dicho antes, ¿no? Cuando la anularon en el 2015, y la publicación del Ministerio del PSOE en 2021, ¿qué hizo? Al final del total de bienes, el Ministerio le reconoció que tenían la propiedad, a pesar de decir que había 34.000 que se habían apuntado en ese tiempo, y de las cuales se habían inmatriculado en ese tiempo, ¿no? Pues resulta que, y la mayoría no tenían la totalidad de esas bienes inmatriculados en ese tiempo, no había papeles al respecto. Pensemos que, por ejemplo, una de las inmatriculaciones más famosas que ha habido ha sido la de un bien de patrimonio universal, que es la Mezquita de Córdoba, que se la inmatricularon por 30 euros. Pusieron en el registro de la propiedad 30 euros y pasó a ser propiedad de ellos, de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero así todas las iglesias de los pueblos, las plazas, los kioscos que hay en las plazas, los parques infantiles, escuelas, solares, etcétera. Y lo peor de eso es que eso le ha posibilitado a la Iglesia ir vendiendo también propiedades, alquilándolas y demás, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora mismo es que... Y ser una especie de inmobiliaria, de cierta manera, ¿no? Es la mayor inmobiliaria que existe en Europa posiblemente. Claro. Entonces, mira, en Canarias, por distribuirlo por islas, sin documentación acreditativa de propiedad, están la totalidad de las 21 propiedades que tiene la Iglesia en La Gomera, 53 de las 56 que tiene en La Palma, 17 de las 19 que tienen El Hierro, 110 de las 136 que tienen Gran Canaria, 34 de 38 en Lanzarote y 53 de 102 en Fuerteventura y 117 de 161 en Tenerife. Es decir, que el 76% de las cuestiones que se inmatriculó la Iglesia entre el año 98, ya no decimos desde el año 46, sino desde el año 98 hasta 2015, resulta que no tienen documentación alguna que lo acredite. Por tanto, es como si tú ahora fueras y en el registro tú te presentaras allí y tú pudieras llevar un papel ya que te concede a ti el gobierno la capacidad legal de decir, puedo firmar un papel, porque yo soy obispo, y digo que esto es mío. El hotel que está ahí enfrente, el no sé qué, la plaza del pueblo, lo que me dé la gana apuntarme, ¿no? Que es lo que hicieron en esencia. Apuntarse a su nombre lo que les pareció oportuno de él, todos los lugares de culto, por supuesto, todas las iglesias, etcétera. Bueno, la catedral de la Manolo, ¿y por qué ya sabemos el poder que tiene, pero ¿por qué
¿Qué es lo que está en el fondo? Porque jamás, incluso los gobiernos que hayan sido, aunque sean más progresistas, al final acaban comiendo practicando lo mismo, la misma forma, la misma historia. Y entonces realmente parece que no ha pasado, que aparte de todo el tema de las inmatriculaciones y todo esto que estás contando, es todo el teatro que hay, es que es una cosa increíble. Mira, vamos a ver. La Iglesia Católica en la transición, con toda la firma de los acuerdos con el Vaticano, del Estado español con el Vaticano, que es otro Estado extranjero, ¿no? Pues eso se había comprometido a que se autofinanciaría. Y en el proceso inicial, el Estado se comprometió a pagar hasta que llegara ese momento de autofinanciarse. ¿Qué ha pasado en este tiempo de la democracia? Pues bueno, no solo ha pasado de que no se ha autofinanciado, sino que cada año se le entregan a la Iglesia Católica pues más presupuesto del que son los presupuestos actuales de la Comunidad Autónoma Canaria. Es decir, los presupuestos actuales de la Comunidad Autónoma Canaria son unos 10.000 millones de euros. Pues a la Iglesia Católica cada año se le entregan más de 12.000 millones de euros. O sea, eso a la Iglesia Católica a nivel de Estado, ¿no? Se le entrega eso. Están financiados todos los centros concertados. La mayoría de ellos son propiedad de órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Están Manolo, perdona que te corte, ya no tengo más tiempo y quiero que me contestes una cosa nada más, que me acaba de entrar una pregunta que me dice que si existe en Canarias algún observatorio que vele por el cumplimiento del principio constitucional de la aconfesionalidad. No, bueno, en Canarias lo que tenemos es un grupo de Europa Laica, que si quieren se pueden poner en contacto a través de una página que es Observatorio del Laicismo o laicismo.org, y ahí se puede inscribir y formar parte de nuestra asociación a nivel estatal, y que en Canarias tenemos un grupo. Precisamente mañana a la tarde tenemos una reunión por videoconferencia del grupito de gente que estamos en Canarias para seguir trabajando en temas como, por ejemplo, este de las inmatriculaciones que te comento. Es decir, que tenemos muchos más temas de que hablar. Ahora tenemos una campaña. Mira, vamos a hacer una cosa, Manolo. ¿Cuándo me dijiste que era el tema de Europa Laica que tienen esa reunión? El Congreso a finales de la próxima semana, no este fin de semana próximo, sino el siguiente. Vale. Y ya te volveré a llamar para hablar de ese tema y ver las conclusiones y tal, si te parece, ¿vale? Pues bien, yo encantado de poder por lo menos cooperar en que avancemos en una mayor calidad democrática a base de la separación de Iglesia y Estado y que no haya privilegios para nadie. Gracias, Manolo, exactamente en eso estamos. Gracias y hasta siempre. Vale. Adiós. Vale. Bueno, pues nada, nos vamos. En 7 días volvemos con otro nuevo episodio de nuestro programa. Ese saludo cordial del equipo del Rompeolas, de María Rodríguez, de Asisa Portugués, de Vanessa Perdomo y Néstor Torenzo, que estuvo ahí en la sala de máquinas del programa, y de quien les habló, de Javier Rodríguez. 7 días, nos volvemos a encontrar aquí, porque en este programa, como siempre les digo, aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas con Javier Rodríguez.